vamos al tema tuyo, que es la matanza de Taco en Tenerife, que activamente yo también la investigación. Es que me vas a decir que te estoy llamando viejo otra vez, porque tú eres protagonista de este tema que, bueno, que fue portada de todos los periódicos en Tenerife. Ustedes saben, el que me conoce, que a mí me gusta coger estas historias o estas noticias antiguas que fueron un bombazo en lo social, y que ya prácticamente hoy nadie se acuerda. Y a mí una de las cosas que más me gustan es quitarle el polvo a todas estas cosas y volverlas a recordar. Y porque yo estoy seguro de que hay mucha gente joven que no sabe que esto pasó aquí y bueno, me resulta interesante pues, sacarlo de nuevo a la palestra. Estamos hablando de unos sucesos acaecidos en el barrio lagunero de Taco, en donde el 29 de abril del año 79, un jovencito, Fernando Álvarez, fue a investigar una serie de mutilaciones en unos perros que aparecieron, unos perros guardianes, que aparecieron en una fábrica de bloques en este barrio lagunero de Taco, como decía. Y estos incidentes pues provocaron un revuelo social. A mí me gustaría poner un poco en situación. En aquella época de finales de los 70, en las Islas Canarias había una auténtica oleada de todo tipo de fenomenología, sobre todo fenomenología de avistamientos ovnis. El caso de Galdar estaba todavía caliente, ¿no? Todavía no se había enfriado de salir del horno, y había una especie de revuelo social en la población canaria, especialmente en Tenerife, ¿no? Entonces, eso es importante porque había una sensibilidad en la población, entonces cualquier cosa que pasaba, pues enseguida tenía un revuelo y copaba las portadas de los periódicos locales bueno, se hacía eco enseguida, y los rumores y las elucubraciones pues corrían como la pólvora. ¿Qué pasa? Que como estábamos en plena época de avistamientos, en plena época de contactismo, en plena época de abducciones, todo eso, pues claro, cualquier cosa que pasaba, cualquier suceso un poco extraño, pues enseguida había quien lo aducía a este tipo de fenomenología, ¿no? Apareció este perro muerto en extrañas circunstancias y con unas mutilaciones muy raras, ¿no? Este primer perro. A priori, la verdad es que no se sabía bien a qué venía el tema. Adiós, Ismael, buenas noches. Y claro, los, se llamó a la policía, ¿no? Entonces veíamos como en un primer momento los efectivos de la policía local de La Laguna hicieron las primeras diligencias de investigación, hicieron un interrogatorio al vigilante, al testigo principal de este caso, el cual declaró que el animal pues había aparecido con un orificio en su costado, que se le había quitado la cadena y la correa, o sea, el collar y la cadena donde estaba amarrado, y que había aparecido a una cierta distancia de ese punto donde estaba amarrado, ¿no? Acostado, ¿no? Entonces, eh, en principio se tomó declaración, se hizo un auto policial al respecto, y en principio, en un primer momento, todo quedó ahí. 4 días más tarde, otro perro aparece también muerto en las mismas instalaciones, esta vez con dos orificios en su cuerpo. Entonces, también hubo unas primeras declaraciones, no se sabe bien de quién, que decían que los orificios, que estaba totalmente desangrado el animal, y que por esos orificios pues, se le habían extraído las vísceras al animal, ¿no? Y que habían sido eviscerados y desangrados sin en principio pues haber ninguna gota, ningún rastro de sangre en los alrededores del cadáver. Bueno, pues ya la cosa se iba poniendo más interesante, y ya cuando apareció el tercer perro, Nandi, un perro de las mismas características, de así tipo pastor alemán, de nombre Benito, y que fue el perro que sobrevivió, que fue el único perro que sobrevivió al brutal ataque, pero bueno, ya eso fue el catalizador que propagó una especie de histeria colectiva en la población. Ya era una cosa repetitiva, reiterativa, el tema de los animales mutilados, y la alarma social ya empezó a ser bastante acuciante, ¿no? Entonces, pues aparecían
Después hubo otras declaraciones en que este perro decían que las heridas estaban como una especie de, había una especie de cauterización de las heridas y que tenían una precisión quirúrgica, ¿no? Con lo cual, pues el misterio se iba agrandando pues cada vez más, ¿no? Eh, ¿cómo no decir que a los pocos días apareció en la zona de Guamasa un cerdo que también apareció muerto, descubierto por su dueño, con unas laceraciones muy raras también en su hocico y en su rostro? Y claro, ya los medios de comunicación ávidos de noticias, en plena vorágine de fenómenos paranormales, en esa época que antes les decía, cuando nos poníamos en contexto, pues claro, se alimentaba pues de todo este tipo de cosas y le echaba como más leña al fuego a todo este tema, ¿no? Entonces, hay una serie yo encontré un artículo de periódicos aquí, porque bueno, antes de llegar al artículo de periódico, me quería preguntarle a un testigo principal que estuvo en la zona, en el cual pues, hubo incluso un reportaje en Cuarto Milenio en el cual sale entrevistado a este testigo, y no es otro que don Fernando Álvarez. ¿Quién Fernando, es ese? Yo no lo sé quién es. Fernando, por favor, cuéntanos, Joder, cómo viviste tú en aquellos años que eras un pipiolo? ¿Cuántos años tenías más o menos? Y pues, cuéntanos de primera mano cómo viviste eso, por favor. pues mira, Martín tenía 17 años y no empecé la investigación con esto, con esta explicación que tú acabas de comentar, sino es que varios días antes me avisaron, o nos avisaron a esos tres y a mí, de que en una misma calle habían 7 perros muertos. Y algunos que estaban en la azotea de esa misma calle estaban también muertos con la cabeza colgando de las casas de la azotea, no habían salido a la calle. Nosotros fuimos allí y lo que pensamos, vimos a los perros, estuvimos preguntando y lo que nosotros pensamos fue que lo habían envenenado. Alguien estaría muy enfadado o lo que sea y los había envenenado. Pero es Perdona, que Andy, perdona que te interrumpa. Vamos a ver, me estás diciendo que aparecieron en una calle próxima a esta bloquea. exactamente por debajo, en la calle de la cementera. Y hablando después con unos chiquillos que estaban jugando a la pelota, escuchaban unos chillidos o unos gritos o unos lamentos que salían de unas cuevas de la cueva de la montaña de Taco. Entonces ahí nos quedamos un poco sorprendidos, aparte de las luces que se veían por allí, por la zona. Pero bueno, nosotros seguimos continuando todos los días, nos acercábamos por allí a ver qué pasaba, si alguien nos decía una cosa nueva, si veíamos algo, preguntábamos a otra persona y así íbamos recabando información hasta que ese día, esa mañana del domingo del 29 de abril de 1979, los vecinos estaban muy tranquilos cuando, bueno, en la cercanía de la fábrica de material. Yo voy a leer porque mi memoria no me lo permite a estas alturas. Ubicada en el pie de la montaña de Taco, sin embargo, el guardián, Pepe, el encargado de la misma, se encontraron con un desagradable cuadro. Uno de los perros guardianes, que era fiero, porque cualquier persona que pasara por la acera se le intentaba botar aunque estuviera atado. Era muy fiero y la gente procuraba no pasar por la acera, sino ir por otro lado porque ese perro se volvía loco. Y ese perro apareció muerto a 20 metros de donde estaba. Los collares no se encontraron, estaba muerto, y con 2 huecos circulares cauterizados y sin víscera y sin sangre. Eso fue lo que más nos sorprendió y estuvimos hablando con el encargado, nos explicó que estaba el encargado y el vigilante, ¿no?
que estaban sorprendidos y atemorizados porque no sabían qué pasaba. Entonces, más tarde, el 3 de mayo, que se encontró el otro perro que estaba cuidando no la misma cementera, sino otra propiedad, que fue Benito, el que tú estabas hablando, tenía también dos orificios, uno ya cauterizado y el otro sangrando. Lo que pasa es que lo más curioso es que ya empezó la prensa a meterse por medio, salieron una cantidad de teorías impresionantes, que si los alumnos de medicina de la universidad estaban haciendo pruebas con los perros, que si las sectas de hijos de Dios que estaban, de los hijos los hijos de Dios que estaban en el Puerto de la Cruz, habían hecho sacrificios, rituales y todo esto, y estaban en tacos haciendo algo. Bueno, se habló de muchísimas cosas, pero claro, después hubo las denuncias a la Policía Nacional, primero a la Policía Municipal de La Laguna, que la Policía Municipal se quedó, no sabía ni qué hacer. Después fue la Policía Nacional y la Guardia Civil. Ellos tampoco encontraron nada. Lo único que encontraron es que nada. No encontraron nada, sino simplemente los perros estaban mojados, sin haber llovido. Encontraron los collares, estaban destrozados, y aprovechando de que estaba Fernando Jiménez del Oso y Paco Padrón allí presentando su libro bueno, estaba Fernando Jiménez del Oso presentando su libro en la librería Kenatón de Paco Padrón, pues les dijo que, bueno, que estaba pasando esto, que no sabían qué pasaba, si le podía ayudar. Y yo fui el conductor de Fernando. Yo estaba allí, me cogieron de chofer. Yo llevé a Fernando al lugar, vio la cementera, vio la fotografía de los perros, porque no estaban allí físicamente. Y claro, tampoco pudimos conseguir dar con nada, ¿no? Solamente las entrevistas y los testimonios de los testigos, nada más, porque nadie averiguó absolutamente nada. Después salieron otros casos como el de Guamasa, que tú has dicho, pero esos fueron en varios meses. Sí, esto no fue de un día para otro, esto duró varios meses, y la alarma social estuvo presente en la sociedad tinerfeña durante un tiempo significativo, ¿no? Que no fue una cosa de un día para otro ni nada de eso, sino que fue un tiempo. Pero es que lo más interesante, hay un detalle, y era que recordando hace poco, cuando estábamos hablando con Jiménez del Oso, él y yo, los testigos dijeron que veían muchas luces luminosas rodeando la montaña del Taco. Y entonces no se sabía, la policía decía, bueno, pues entonces ni son alumnos de la universidad, ni son animales antidiluvianos, ni son nada, son ovnis o extraterrestres o lo que sea, ¿no? Que están haciendo pruebas aquí. La teoría de que los perros eran abducidos por extraterrestres para hacer experimentos con ellos y que después los dejaban los cadáveres completamente desangrados y con esos orificios tan extraños, pues fue en aquella época de avistamientos en Canarias, yo creo que fue una de las teorías que más circuló, ¿no? Aparte de que se te olvidó decir que era el ovni misil del 5 de marzo, que eso hubo una polémica increíble con ese ovni, ¿no? Pero bueno, todo se quedó en nada, que simplemente fue ovni, extraterrestres y cosas de estas así. Lo que está claro es que no va a suceder más nada. La policía no podía decir en su explicación oficial, porque ahora yo he conseguido una declaración de la Policía Nacional dando un poco una explicación que tranquilizase de alguna manera a la gente,
que estaban bastante alteradas y con mucha inquietud, ¿no? Es que tenía miedo, La gente tenía miedo. tenía miedo, sí. Y eran Sí, unos años en que estábamos en plena transición democrática y que a lo mejor, pues que había pues no había un desarrollo cultural en libertad donde la gente pudiera estudiar o pudiera leer lo que quisiera y a lo mejor pues no había una gran sapiencia en la clase popular y claro, todas estas cosas pues llegaban muy adentro, ¿no? yo Entonces la creo policía, que los únicos, perdona Martín, yo creo sí, que los sí, únicos que cuando se oscurecía allí, los únicos que quedaban era Fernando y yo, pues porque que sí, nos recorríamos por la calle aquella, porque allí todo el mundo se metía en sus casas. No lo sé. La verdad sí, sí, sí. que ni la Guardia Civil, ni la Policía Municipal, ni la Policía Nacional pudo descubrir absolutamente nada. No supieron Solamente dar una hay explicación. Pero claro, muchas pero, teorías, pero poca. Se pero quedó tú entiendes que ellos tenían que dar una versión oficial de alguna manera para poder justificar todo esto, ¿no? Y, y según esa versión oficial en la que pude acceder a través de un artículo del diario de Avisos que encontré aquí, decía una versión oficial de la Policía Nacional, del Cuerpo Nacional de Policía, de la Comisaría de La Laguna, ¿no? Y veo aquí que dice que en la noche, según la versión oficial, para que tú veas cómo tuvieron que darle una explicación para tranquilizar a la gente de todo este tema, decían que en la noche un individuo se acerca hasta los perros que permanecen atados a la cadena y lo mata. Posteriormente le saca el collar del cuello y levantando al animal en peso lo traslada a 30 metros para depositarlo detrás de un coche que estaba abandonado allí en la zona de la cementera. Entonces, Bueno, antes de que amanezca, las ratas se acercan al cuerpo e inerte y abriendo un agujero en su piel, les hacen esos círculos y se comen ciertas partes de sus vísceras, pudiendo dar a entender que puedan dar la impresión de que fueron eviscerados, ¿no? Y entonces se decía que las ratas que habían en esa zona eran ratas de gran tamaño, con bastante voracidad, y que habían ratas que sobrepasaban holgadamente el kilo de peso. sí, Eso es lo que sale en el informe policial. sí, Que, sí. claro, esta gente tuvo que decir algo para que la gente se tranquilizase, pero en realidad, como tú bien dices, no sabían darle una explicación a todo este No, tema. no. Ahí hay muchas cosas que están confundidas. Pero bueno, Carlos quiere preguntar algo y Silvia también. Bueno, lo mío más bien es una aportación, ¿vale? La razón por la que se relacionó, no, aparte de los testigos que hablaban de luces sobre la montaña, con un fenómeno relacionado quizá con la ufología, es porque ya existía digamos, un nicho dentro de la ufología que se llama la mutilación de ganado, ¿vale? Y los primeros casos se remontan a los años 60. La diferencia quizá de la mutilación de ganado con el fenómeno posterior, que luego se le dio llamar con otro nombre, eh, es que el ganado parecía, bueno, sí, aparecía mutilado, como si hubiera sido una operación quirúrgica, ¿de acuerdo? Pero había una serie de marcas muy concretas, siempre estaba relacionado con la aparición de luces antes y después. eh, digamos que ya había un caldo de cultivo, por eso, esa es la razón por la que se relacionó con eso. Pero hablamos de ganado, ojo, no de perros de, Fiero, de fiero, fiero. pastor Es alemán más, y fiero. yo recuerdo las declaraciones del testigo en los años 70, pero este caso, cada X tiempo, pues saltan los medios de comunicación o hacen un recordatorio. Y el testigo principal, que bueno, es uno de los que trabaja o trabajaba en la cementera, él siempre insistía en lo mismo. Dice, es que yo tenía dos perros, ¿vale? Fieros, porque ahí no entraba ni Dios. O sea, un montón de veces, Hasta ellos mismos le tenían miedo a los perros. sí, dice, si entra alguien que no soy yo, se lo comen. O Creo que sea, tenemos unas imágenes que a lo mejor Fini Sí, pero podría compartir. deja Martín que Silvia haga la pregunta.
Bueno, es pregunta y también un poquito aportación. Habéis comentado que eran pastor alemán, raza pastor alemán, estos perros. Sí. Suelen pesar entre 40 y 50 kilos y si son perros que además son de vigilancia, que están enseñados, adiestrados para ello, si no conocen a la persona, no se van a subir a la falda con un perrito faldero, eso primero. Y segundo, yo tengo un perro de 30 kilos y cuando ha estado malo, os aseguro que para levantar al perro y llevarlo a pulso cuesta muchísimo. Hemos tenido que ser entre dos para levantar al perro y llevarlo, porque cuando un perro de 30 kilos está malo, no se puede mover, a peso muerto cuesta muchísimo levantarlo y es muy complicado moverte con un perro de esa envergadura 20, 30, 50 metros. Es muy complicado, te pesa muchísimo. Además, los animales cuando están malos tienden a primero querer morderte por defenderse. Pero un perro que no está enfermo, un perro que es un perro vigilante, una raza como un pastor alemán, 40 o 50 kilos, se me hace muy raro que aparezca de esa manera, de esa forma, sin que nadie haya visto nada y a una distancia. Estamos hablando de que uno tenía 1 año, el otro tenía 5 años. Claro, además son perros que tienen ya una edad. El que tiene 1 año es muy nervioso, muy nervioso, muy nervioso. Ya está adiestrado, sí, puede estar tranquilamente adiestrado, pero con 1 año son muy movidos, son muy inquietos. Y con 5 años, precisamente este tipo de perros, esta raza de perros, es cuando llegan a su máximo esplendor. Y le puede durar hasta los 8 o 9 años, después ya van en declive, porque ya se les denomina perros geriátricos, porque ya tienen una edad geriátrica. Hablando de forma... Además, hay una circunstancia curiosa y es que, aunque tú no veas al perro, ellos te han oído desde mucho antes. Claro. Te puedo contar una anécdota, si me permite, Silvia. En una ocasión hicimos senderismo volviendo de una escapada, concretamente muy cerca de donde vive Martín. Y en vez de volver por el... Ya estaba ya en ciudad, había salido de la ruta, y en vez de callejear por la parte más visible, que no estaba todo el mundo, etcétera, etcétera, me metí por el otro lado de la urbanización que daba al mar, ¿vale? Y al poquito de empezar a entrar me di cuenta que estaba en obras, ¿vale? Con lo cual habían vallas cada 2x3, pero bueno, lo fui sorteando hasta que me di cuenta que a lo lejos, como a 120 metros, había un pastor alemán observándome, ¿vale? Y esto que me movía hacia un lado y el señor caminaba hacia ese lado y no es por nada, pero cuando un animal te dice, por aquí no vas a pasar, yo me di la vuelta y me fui por el otro lado. O sea, quiero decir, no es fácil sorprender a un perro. Ni de noche ni de día. No. Y otra cosa que quiero yo decir es que esa explicación policial de que una persona mata al perro y después lo coge y lo transporta durante 30 metros, o sea, a mí me gustaría saber, o sea, ¿con qué fin? O sea, si quiero entrar a robar ahí y sorprendo al perro, vamos a decir, ya eso que es muy difícil, pero encima ya le doy un palo y lo pongo fuera de combate, ¿por qué tengo que cogerlo y cargarlo durante 30 metros? Y ya me deshecho de él. O sea, que no le encuentro yo un móvil que sea razonable, ¿no? A esa explicación que tan frescamente dio la policía en su momento, ¿no? Sí, lo cual el que trabajaba en la fábrica, el testigo principal, que más ha entrevistado, entonces dice lo mismo. Cuando vio el primer perro, pensó que se había peleado con otro perro, no con un humano. Sí. Porque él sabe que allí no entra nadie si no es él. La idea de que tanto el vigilante como el encargado pensaban que era una pelea de perros. Pero voy a contar una anécdota que nos ha contado aquí. Y eso lo contó la policía a Paco Padrón, estando yo allí en la oficina. Bueno, no estaba con ellos, estaba fuera, yo estaba archivando las cartas que le venían a Paco y ayudándole en la librería a vender algunos libros, y escuché que la policía le decía a Paco, sorprendentemente, claro, que
Si por esta fecha otro caso realmente sorprendente llegó a los oídos de Paco, que lo puso así, ¿no? De quien había visto estupefacto como uno de los Doberman al que había sacado a pasear por la noche era levantado a peso por una mano invisible y lanzado con violencia contra el suelo. Vaya por Dios, eso no lo sabía. Eso, te estoy diciendo que eso lo dijeron, se lo dijeron a Paco y yo lo escuché, porque estaba fuera. Increíble, vamos. Claro, una mano invisible, vamos a ver, que tú estés sacando un Doberman, que sabe lo que pesa, que lo grande y corpulento que es, y que lo levante y lo tire contra el suelo, pues la gente se queda un poco... Hay un pequeño No reportaje reaccionó. que no sé si Fini lo iba a poner, ¿no? O no, de la televisión canaria, donde sale las instalaciones las instalaciones de la bloquera, sale el testigo, y es un reportaje antiguo y se ve un poco borroso. No sé si Fini pues podría ponerlo, lo pone un momentito para que la gente más que nada vea y se ponga en situación de qué pasó ese día. Cuando tú quieras, Fini. Sí, perdona, Monse. La antigua cementera de Taco encierra una de las historias más escalofriantes del archipiélago. En 1979 ocurría en esta fábrica uno de los hechos más misteriosos de la historia de ahí lo estamos viendo ya Dos en directo. perros aparecían muertos en extrañas circunstancias. Los lugareños lo calificaron la matanza de Taco. Pepe trabajó aquí 36 años, de los cuales 14 fue encargado. La noche que sucedió todo estaba en la fábrica. ¿El perro tenía signos de violencia? Nada. Bueno, el perro esa noche cuando lo vimos tenía el collar sacado de la cabeza sin haberlo abierto ni nada y tendido en el piso. Ya al siguiente día, cuando ya le dimos la vuelta al perro, ya sí vimos que el perro tenía un fuerte boquete en un lado, en un costado. El costado que estaba hacia abajo esa noche, le habían hecho un fuerte agujero aquí y no tenía sangre ni nada, como si lo hubiesen chupado las vísceras todas de aquí. El hígado todo del perro se lo habían sacado. Pero no fue un hecho aislado. Pocos días después volvió a ser testigo de esta matanza. Otro perro había sido asesinado. ¿Y en estas heridas que tenían los perros, por ejemplo, Pepe, habían marcas de dientes? No habían. Era como algo, como un agujero que está ahí. No se sabe ni cómo se hizo, ni dientes, ni como si no había así que hubiese peleado con otro perro, nada. Ese agujero ahí y eso sacado todo para afuera. Los trabajadores no encontraron explicación a este fenómeno. ¿Cuándo escucharon ustedes por primera vez la palabra chupacabra? Pues no en esa misma época, después más bien al cabo del tiempo, de los meses, ya oímos que si estaban chupándole el hígado a unas cabras y a unos cerdos, que si por ahí... Aquí mismo en Tenerife. Sí, por ahí por Guima y por ahí. Entonces ya nosotros pegamos a asimilar un poco los comparar perros, con lo que había pasado aquí. Exactamente, a comparar con lo que había pasado aquí. Y no sé, eso... ¿Ustedes llegaron a creérselo o creyeron que fue obra de humano? No lo sé, chica, es siempre una duda que nos ha quedado ahí, no lo sé, de verdad que no. ¿Tú lo viste con tus propios ojos? ¿Tú crees que una persona hubiese podido hacer eso en tan poco tiempo? No creo. La muerte de los perros marcó un antes y un después en este lugar. De día y de noche se sentían observados. Todo el mundo tenía un poco de miedo, de que si va a aparecer el bicho, porque al principio se habló, hoy un bicho, eso fue un bicho raro, un bicho de no sé qué, que si en el puerto de la Cruz había habido también algo parecido, es un bicho que anda suelto por ahí. Todo el mundo hablaba del bicho. Y se trabajaba mirando para todos lados. Todo mirando. De noche cuando trabajamos aquí, todo el mundo mirando para todos los lados, parecía que iba a aparecer ese dichoso bicho que se hablaba. Un caso similar ocurrió en Puerto Rico en 1970.
La antigua cementera de Taco encierra una de las En fin, hay una historias circunstancia más curiosa que escalofriantes. acaba de comentar Ahí, el ahí están los testigo. perros. Sí. Sí, Yo acaba de tenía comentar. las fotografías originales, pero no, como he modificado un poco esto, no se las puedo enseñar. Pues ahí el testigo principal acaba de hacer una mención a algo que yo creo que es bastante relevante. El perro que él encontró, el primero que encontró, ¿vale? El agujero que supuestamente hicieron las ratas estaba debajo del animal, ¿vale? Estaba en el costado que daba hacia el suelo. En fin, no sé si las ratas, teniendo toda la parte de arriba libre, se meten debajo del animal para comérselo. Podrían ser topos en vez de ratas y iban por debajo de la tierra, ¿no? Vete a saber. En fin. Monse, cuando quieras. Hola, buenas noches. Bueno, principalmente aquí hay para mí hay varias cuestiones importantes. Gracias por el tema, gracias por estar ahí. Realmente es apasionante todo lo que he escuchado. Y así de bote pronto hay dos preguntas. Uno, ¿solo hay perros víctimas? O sea, gatos, liebres, cabras, ovejas. No. Bueno, en esa zona sí. Después se descubrió en Guamasa, lo que estaba contando Martín, lo del cerdo, que tenía lo del hocico y creo que un ojo también que se lo habían quitado. Y en otra zona de la isla también se quejaron de algunas cabras. De algunas cabras. Lo que pasa es que lo curioso es que 15 años más tarde de todo esto, el mundo entero asistía atónito al nacimiento de un nuevo misterio. El chupacabra, lo llamaron así. Una extraña criatura aparentemente mutante elevada en Hispanoamérica a la categoría de fenómeno sociológico, que atacaba animales e incluso personas que en tierras americanas succionaban la sangre y algunas vísceras. Pero no cayeron en la cuenta de que la historia bien podía haber empezado en Tenerife, 15 años antes. Esta reconstrucción de lo que hemos hablado es una crónica negra de lo que es aquí de Tenerife. Wow. Bueno, hay más cuestiones. Perdón. Sí, bueno, adelante. Sí. Es que hay dos preguntas más. Una, ¿qué se hacen con los cuerpos de los animales mutilados? La reacción con el tiempo, si la descomposición es como una descomposición de un animal, pues eso, muerto en descomposición normal, o si la descomposición del cuerpo ha sufrido alteraciones debido pues a cómo murieron, ¿no? Y de la manera que murieron, si la descomposición de ese cuerpo pues ha seguido algo dentro de lo que es la normalidad o ha habido dentro de esa descomposición, si es que la ha habido, algo extraño. Eso es una pregunta. Y luego hay otra pregunta que tiene que ver más con la especulación de por qué aparecen mojados los animales muertos, ¿no? Para mí una explicación, no sé, me gustaría mucho saber vuestra opinión o vuestra tesis, es que estos animales muertos con esta capa, no sé si se habrá analizado, húmeda en su cuerpo, para mí correspondería a un paso entre medio de un plano a otro. Y ciertos animales, modos de vida ET, ¿no? O simplemente interdimensionales, para mí utilizan un campo o una apertura, una puerta astral, vamos a decir así, donde en ese paso hay ciertos fluidos que interaccionan, y bien podría ser la explicación del por qué ciertos animales aparecen con esa humedad, que creo que no corresponde a un agua ni tampoco a un líquido, vamos a decir, terrestre de per sí. Esas serían las dos preguntas. Interesante.
El tema es que hay que entender, perdona Nandi, que en aquella época el tema de los análisis de las necropsias, posibles que se pudieran hacer a los animales, porque estamos en el año 79, con la policía y los medios, yo creo que lo de CSI todavía eso no existía, entonces claro, no tenemos esos datos y yo creo que los cuerpos ni se analizó su posible descomposición o ausencia de la misma, ni nada. Esos cuerpos se habrán tirado, se habrán incinerado, se habrán deshecho de ellos. Además, no creo que por aquella época hubiesen las mismas leyes de protección de animales que habían ahora, ¿vale? Aparte que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no tenían nada que ver con animales, prácticamente en aquella época. Ahora tenemos el Seprona Lo que pasa que la prensa, como le dio tanto bombo y platillo, pues entonces fue cuando empezaron las denuncias y entonces cuando intervinieron. Pero ellos al principio no hicieron absolutamente nada. Lo único que vieron fue lo que vimos nosotros. 2 huecos circulares muy bien hechos. No sé si podría decirte de 30 centímetros más o menos, circulares. Y unos cauterizados y otros, ahí le había sacado la sangre, que no había sangre por el suelo, nada. Sí, a medida que estamos hablando, la realizadora está pasando una foto en donde se ven algunos de los perros, donde se ven algunos de esos agujeros y los que nos están viendo pues podrán ver algunas de esas imágenes, ¿no? Que son imágenes reales, extraídas del reportaje del que Nandi fue entrevistado, ¿no? Si pudiéramos pararlo ahí, mira los huecos, mira cómo son. Circulares y la verdad. Fue el llamado Benito. El perro lo llaman Benito, que fue el único que sobrevivió. El que se salvó, un pastor alemán. No tiene ni dientes, ni es desgarro. Eso no es una pelea con su perro. Eso está perfecto. Es una cosa rarísima, la verdad que sí. Luego lo más extraño, lo que más extraña a todo el mundo, y luego en lo que queda de tiempo quiero hacer un repaso sobre esta historia, un espacio más reciente. Lo más extraño de todos es que no hay sangre. O sea, tú le haces un agujero. Yo me he cortado un dedo, ¿vale? Con un cuchillito, cuando cocine esas cosas, y sale un huevo de sangre. Quiero decir, y como no tengas cuidado, manchas todo. No encuentras ni sangre ni huellas de que alguien haya entrado. O sea, no sé, o sea, Y además, como comentaba antes, los perros que están adiestrados para guardar son además otra cosa, son animales, son perros muy, muy territoriales. Ya la raza es territorial, como has comentado, Juan Carlos, con el que te cruzaste. Ya con la mirada te lo dijo todo, por aquí no pasas. Imagínate cuando aquel era un perro de guardia. No había nadie en la obra, entonces dejaron un perro allí que vigilara aquello. Porque... Y son muy territoriales, se conocen muy bien cuál es su terreno, y viendo el terreno es muy raro. Yo no sabría darle una explicación. De hecho, a mí me han pasado cosas muy raras con mis perros, y la verdad que los perros no suelen fiarse de buenas a primeras cuando ven algo que no les gusta, ¿eh? Pero bueno, eso daría ya para otro programa. Las experiencias que me han pasado son súper interesantes, bastante extrañas, pero el comportamiento canino me lo conozco muy bien. Llevo toda la vida con perros y a mí esto se me hace muy raro. Yo no puedo asegurar, pero tal y como lo veo, como se ha planteado todo, da la sensación que es como lo de las vacas y todo esto, tema ovni. Mira, Martín, no sé si te queda algo por apuntar. No, simplemente antes de darte paso para que hagas un breve repaso por la historia del chupacabras, que eso supongo lo que vas a hacer, simplemente puntualizar que esto a día de hoy pues que no hay ninguna explicación factible que podamos darle a esto, aunque haya pues versiones oficiales. Hay muchas teorías, pero ninguna verdad. Entonces simplemente para callar a la gente nada más.
Y simplemente algo que pasó de soslayo, que lo pasó muy rápidamente Nandi cuando lo contó al principio su recuerdo de todo ese caso, y es esa hilera de perros muertos en la calle posterior que no estamos hablando de un perro ni de dos, sino que Nandi fue testigo de perros muertos en la calle, perros muertos en las azoteas de las casas. O sea, que hubo como una especie de oleada, y eso a lo mejor lo pasamos un poquito de puntillas por eso, y yo creo que eso es un dato importantísimo que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Que hubo muchos perros que murieron en extrañas circunstancias en aquella zona, ¿no? Sí, y para la segunda pregunta tuya, Monse, yo no le puedo dar ninguna explicación, porque imagínate, estamos hablando de hace 46 años, 45 años, yo no le puedo dar ninguna explicación a eso. Veo el agua y creo que es agua, no pienso otra cosa. Lo que no veo es sangre. Claro. Lo que no veo es sangre, ¿no? Nada más que veo dos huecos, los veo cauterizados y nada más. ¿Quién cauteriza eso? Por los médicos. No creo que haya un animal que vaya cauterizando mientras va mordiendo o quitando. Pero, ¿y el bisturí láser que se utiliza ahora se conocía en el año 79? Pues yo creo que no. Es que no lo sé. En fin. Hay una pregunta en el chat que es de Manuel VF. ¿Podría ser algún tipo de magia negra? Yo creo que ya estamos respondiendo entre comillas a eso. En aquellos años, magia negra y que no haya sangre. Es muy raro, porque suelen ser ritos de sangre, y es esencial que el animal sangre para eso. Sí, se habló de la secta Los Hijos de Dios, que estaban trabajando, haciendo rituales en la zona del Puerto de la Cruz, y se hablaron con ellos, pero no, ellos no. Además, se hubiera llevado al animal, y llevarse un animal, o sea, un perro de esas características, claro, no se lo llevan ni de coña. Aparte que no se acercan a ellos. No, para eso aquí en Tenerife, concretamente, cerca de San Isidro, por ahí, hay una granja de pollos que vende pollos vivos, evidentemente, a la mayor parte de las sectas de Tenerife. En fin. Y no nos olvidemos del incipiente negocio de la cría y venta de palomas blancas, que ya yo lo he comentado en varias ocasiones. De hecho, en una zona por aquí cerca del Socorro, cerca de donde vivo, hay una persona que se dedica a eso y creo que económicamente le va muy bien y no le da tiempo a criar las palomas para que tengan una edad lo suficiente debido a la gran demanda que tiene, y no creo que sea para prestidigitadores. Lo de las palomas blancas no creo que sea para magos ni para sacarla de ninguna chistera, sino para algo más tétrico, creo. Claro. Monse, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, la pregunta, dijéramos que haría cualquier niño, ¿no? Pero ¿por qué no un investigador también, ¿no? Sería el por qué y para qué. El por qué y para qué. Eso es lo que no... Hombre, desde el punto de vista de la ufología hay una respuesta entre comillas, evidentemente. Una civilización extraterrestre, pues, sentiría interés por la biología de cualquier animal de la Tierra, ¿de acuerdo? Pero claro, esa sería la respuesta de la ufología, no significa que sea la causa. La entrevista que hicimos hace un par de semanas a JJ Benítez, que le preguntamos que si todos los que estaban por ahí arriba eran buenos, él dice, el 52% no son tan buenos. Sí, él tenía su estadística propia. Él lo dijo claramente así, ¿no? Así que, Silvia, cuando quieras. Hay una cosa muy interesante con respecto a esto de las abducciones y el tema de los animales. Si es por el tema OVNI, que investigan a los animales de este planeta, a mí se me crea una cuestión que ¿por qué a los animales le hacen ese tipo de daño y a los humanos que los analizan no les someten a ese tipo de daños que a los animales sí? Entonces, si son civilizaciones más avanzadas, se supone que no le harán daño al animal de esa manera, de esa forma, y al humano no se lo hace.
entre comillas. Es muy O relativo. también hay Mira, una experiencia de abducción que me deja muy sorprendida también cuando las veo, las estoy oyendo, pero no les hacen esas cauterizaciones ni esas heridas que sí se lo hacen al animal. Es que es lo raro de todo esto. sí, en el mundo de la ufología, el fenómeno de la abducción, que hay que tener una cosa en cuenta. El fenómeno de la abducción tuvo su primer auge en los años 80, no en el 79. En el 79 hablamos de contactismo, que era diferente. Era un contacto de Sí, mutuo acuerdo, en teoría, entre el humano y los sí, extraterrestres. ¿Vale? y era mensajes de amor, de paz, de todo esto, ¿no? Ahora son distintos. En los 70 no se hablaba de abducción, probablemente dicha. Fue más entrando entre el 85 y los años 90, por ahí. ¿Vale? Todos los fenómenos que están relacionados con ufología tienen, digamos que tienen sus tiempos en la historia. Afortunadamente, por muy frikis que sean supuestamente los ufólogos, se han hecho una cosa bien, y es documentar y documentar y documentar, ¿vale? Entonces, a pesar de que pueda tener una causa, o sea, un mito, o sea, lo que sea, la fecha está muy bien definida, entonces, a menos dentro de ese rango, uno puede moverse, ¿de acuerdo? Sí es cierto que en el mundo de la ufología, las víctimas humanas, hombre, algunos vienen con marcas, ¿de acuerdo? No tan drásticas, evidentemente, pero sí hay algunos que acaban padeciendo secuelas de por vida, ¿de acuerdo? Enfermedades raras, Vale. sí, en fin. Y de hecho hay casos documentados de denuncias al gobierno, porque algunos han llegado a pensar que eran pues, experimentos del gobierno, en fin. Ahí, dentro de la ufología no solo hay historias fantásticas, sino también verdaderos dramas. Y esto del mundo de lo que estamos hablando, que luego trascendió y se le denominó a este tipo de fenomenología como el chupacabras, hay que tener en cuenta que en Sudamérica, que es donde aparece por primera vez la figura del chupacabras dentro de la imaginería, eso empieza en el año 95 y en Puerto Rico, ¿de acuerdo? Y viene por parte de un testimonio de una señora que, bueno, que le pareció ver en la negrura de la noche un ser que parecía estar agarrado al cuello de uno de sus animales y chupándole la sangre. De ahí vino el término chupacabras. Pero en toda Sudamérica hay diferentes animales extraños, ¿vale? A las que también, según el pueblo por el que te muevas, sobre todo son sitios rurales, pues el achaque, ¿de acuerdo? Pero digamos que el más conocido, sobre todo por el mundo de la ufología, supongo, y por el auge de ciertas series televisivas también, se popularizó el término de chupacabras. Tuvo su gran auge entre el 95 y bien entrado casi el 2010, ¿vale? Por toda Sudamérica sucedieron todo tipo de muertes de animales en extrañas circunstancias, pero casi todas tuvieron, digamos que intervino el gobierno, en este caso el ministerio que se encarga de la parte más rural de cada pueblo, para investigar, y en muchas de esas ocasiones tenían o llegaron a encontrar ciertas explicaciones, ¿vale? Evidentemente hay que dar una explicación al pueblo cuando el pueblo se te enfada, ¿vale? Porque hay una parte que hay que tener en cuenta en esto, tanto en Taco como en toda Sudamérica. ¿Dónde está el ganado? Pues en las zonas más rurales. ¿Y quién vive en las zonas más rurales? Gente humilde que vive del ganado, ¿de acuerdo? Entonces, en Sudamérica, en México, ahora lo veremos, México, Chile, no solamente Costa Rica, Colombia, Argentina, se suceden casos de personas que se quedan con la mitad de su granja porque la otra mitad ha muerto en una noche y no saben por qué. O peor, saben que noche tras noche entra algo en su granja y mata a sus animales y no pueden hacer nada. Y piden explicaciones, evidentemente, al gobierno, y el gobierno trata de investigar, porque primero hay que buscar respuestas antes de empezar a pagar indemnizaciones, ¿vale? Y como casi siempre ocurre, mucha de esa gente acaba quedándose sin nada que llevarse a la boca, porque dependen a lo mejor de una cabra, de 3 cerditos o de la vaca que tienen en su granja. Esa es una parte. El misterio a veces
es bastante cruel con la parte humana de los fenómenos, ¿vale? A veces se deja eso de lado y es una parte que es intrínseca, y al menos en este caso. Pero estamos hablando de los años 2000, 2010, que parece muy alejado, el 95 parece muy alejado, pero no es tan real, ¿vale? Cuando hacer una búsqueda en Google, ¿vale? Con el término chupacabras, si me permiten, voy a compartir pantalla. Sí. Espero no equivocarme porque tengo varias aquí. Déjame contar, Carlos, una anécdota sí, que me acabo de acordar ahora. Y adelante. Es para Martín. Y es que en la zona de Guamasa, cuando sucedió lo del cerdo, había un macho cabrío y el dueño, como era muy bueno en su labor, él dice: a mí no me pasa esto, yo me voy a acostar con la cabra para que no le pase nada. Bueno, pues él se durmió al lado del macho cabrío, el macho cabrío apareció muerto y él no se enteró de nada. Eso es una circunstancia que ahora veremos en otros casos, ¿vale? Mira, los granjeros, por muy de granja que sea, por muy incultos que puedan parecer a la población, conocen a sus animales y conocen el mundo de la granja, ¿de acuerdo? Y saben cuando un animal se pone malo y saben cuando un animal puede sufrir o no un problema, que pueden comer o que puede sentarle mal. O sea, a veces no necesitan tanta explicación científica como para saber qué le pasó a su animal, ¿de acuerdo? Aunque hay ocasiones en las que necesita una respuesta. Pues bien, como decía, con hacer una simple búsqueda, a día de hoy nos encontramos que existen noticias, ¿de acuerdo? Alarma en el norte de Chile, regresa el chupacabras, y seguimos buscando, hay noticias, y si vemos la fecha, pues no está muy atrás en el tiempo. Hay otras historias, aquí se está preparando una serie o una película para Netflix sobre el chupacabras. Fíjate que el fenómeno o mito no ha desaparecido. Y quise hacer una pequeña cronología. Esta pertenece al 26 de enero de 2021, o sea, de este año, en plena pandemia casi. Voy ya entrando todavía en pandemia. Y dice aquí: alarma en Chile por la enigmática criatura que atacó al mítico, que ataca como el mítico chupacabras. Dice criatura que ataca como el mítico chupacabras, ¿vale? Y que ya mató a 50 animales. Esto es un caso de una granja de llamas y de alpacas, ¿vale? Y resulta ser que en sucesivas semanas los dueños de la granja comenzaron a perder crías, ¿vale? Vamos a escuchar esto que ven aquí. Es una veterinaria experta. Por aquí tengo el nombre, se llama Andrea Nieto, ¿de acuerdo? Es la veterinaria que el gobierno municipal envió para investigar el caso. Pues escuchen este documento. Lo que hemos hecho es entregar toda la información oportuna al SAC para poder determinar, digamos, qué tipo de animal o ser es la que está atacando a nuestras llamas en esta zona. Vamos a entregar estos antecedentes a varios organismos y ONGs también para poder dilucidar y llegar a una conclusión definitiva. Muy raro porque, mire, ahí fue, ahí ancló los dientes o lo que sea, y ahí está el otro, está como así, ahí perforó la carne. Yo quiero que la autoridad que la reconozca, que vean esos animales y que no a los ganaderos que nos está haciendo daño, ¿o no? Y eso es lo importante a nosotros, porque nosotros no estamos haciendo calumnia por lo que queremos, no, lo que es justo que estamos reclamando. Me asusta mi primo diciendo que ese animal le ataca a la persona. Entonces yo un poco me asusté, entonces no vine a vigilar acá, pues, y pusimos esas luces nomás, esas placas solares, por lo menos está alumbrando, ¿no? No son marcas propias de depredadores de acá, como el puma y el zorro. Ya se ven solo 2 perforaciones a la altura del tórax más o menos, y nada más. Al parecer ahí succionó el animal de lo que haya sido. O sea, 2 perforaciones en un lado. Lo que hemos hecho es entregar toda la información. Perdón, que soltó otra vez el vídeo.
sin los laterales. sangre aparente, ¿vale? Y entra una noche y vuelve a entrar, y lo que más le extraña a la forense, a la veterinaria forense, es que, bueno, no sabe determinar qué bicho es el que está atacando a esos seres, ¿vale? A esos animalitos. Fíjate lo que dice Luis Choque, que es el ganadero que está perdiendo esas crías. Dice que les hace un hoyito, y no en el cuello, sino en el costado. No le come la carne ni las entrañas. Nunca había visto nada igual. Y se ataca de noche y los animales no parecen defender a las crías. O sea, a él le sorprende que los mayores, que en una manada es lo habitual, ¿vale? Que cuando se sienten atacados, todos los mayores defienden a las crías. Pues nadie las defiende, porque son las crías las únicas que van muriendo. Dice la investigadora, que dice que, bueno, ya lo viste, que no son marcas habituales de los depredadores de la zona, y que, aunque ella dice que no descarta que pueda tratarse de una persona, pero dice que, bueno, aquí lo puede decir, la mordida, dice, por la mordida puedo concluir que se trata de un animal con una mandíbula pequeña, pero, digo, por el tamaño de los colmillos, dice, lo que son muy adelantados, a diferencia de los depredadores que los tienen hacia los lados. O sea, ella habla de unos colmillos que lo que hacen es incidir directamente en la carne y hacer un agujero, ¿vale? No están a los lados. Lo que hacen los colmillos habituales de los depredadores es desgarrar la carne, no hacer un agujero, ¿vale? Es lo que quiere explicar ella. En fin. Y otra cosa que le extraña es que no han podido registrar ningún tipo de huella dentro de los corrales distinta a la del ganado. Si algo entra ahí dentro, es que las únicas huellas humanas que hay son las de los ganaderos. O sea, no hay nadie más ha entrado. Pues esto ocurrió, como digo, en enero de este año, y en total acabó perdiendo 50 animalitos el pobre señor. Para que tú veas. Ponce, ¿quieres comentar algo? Vale, voy. A ver, simplemente es un cambio de perspectiva a lo que voy a sugerir. Y es, quizá no en todos los casos de los animalitos, pero se podría contemplar la posibilidad de que en lugar de ver la agresión de fuera adentro del animal, un animal que agrede a otro, bueno, pues eso, de fuera adentro, quizá, ya digo, no en todos los casos, pero se podría contemplar que el animal o parásito o animalito pudiera estar concentrado dentro del propio animal en el sistema digestivo, y en un momento determinado hacer 2 agujeritos o lo que sean y salir del propio animal por la barriga. Yo lo dejo ahí, es simplemente una perspectiva o algo que se puede contemplar. Yo no soy forense, ¿vale? Pero la idea es diferente. Ellos hablan de incisión, ¿vale? No de erupción, claro, de una herida eruptiva que sale hacia afuera, ¿vale? Bueno. Es un detalle a tener en cuenta. De hecho, veremos más. Aquí estamos viendo otro documental. Esto ocurre en México, ¿de acuerdo? Y en mayo de 2021. Guatemala, Carlos. Ok, Guatemala, sí, exactamente, perdón. El caso es que ocurre en mayo de 2021, ¿de acuerdo? Hay, pues, una serie de animales que aparecen muertos en extrañas circunstancias, sobre todo cabras, en las zonas rurales de esta población. Y, en fin, este que está hablando aquí es un investigador, son 2 investigadores principales de la zona que llevan años investigando el fenómeno de este tipo de circunstancias, porque hay que tener en cuenta, yo estoy señalando mayo de este año, pero que esto en países como Bolivia, como Brasil, como Argentina, ocurre casi cada año, ¿vale? Si quieren, seguimos andando. Volvió el chupacabras, dice, hayan 10 cabras muertas por ataque en la laguna. No hablan de la laguna de aquí, evidentemente, ¿vale? Esto es en Villa Nazareno de Lerdo, esto está en Argentina. Y hablan de
10 cabras, el cadáver de 10 cabras, que aparecen pues muertas, sin señales de lucha, ¿vale? Y sin encontrar ninguna evidencia de que un animal les haya atacado, más que por el hecho de que tiene unos orificios en el cuerpo, ¿vale? Vamos a seguir moviéndonos. Esto ocurre en 2/6 de 2021, ¿vale? Aquí tenemos un último caso que ocurre el 24 de septiembre de 2021. Esto ya nos toca más cerca. Santiago del Estero, creo que es también en Argentina, en una zona que se llama el Monte Quemado, ¿vale? Y más que verlo yo, o más que contarlo yo, quiero que vean este vídeo, que es bastante gráfico. No, mira, no, yo le hace culo ahí, un pot. Qué agujeros, ¿eh? Ahí en el cuello, no, mira. Todas tienen un agujero en el cuello. Mira, culo en el cuello, Sí, ¿no? pero sin sangre por ningún lado. No hay una gota de sangre. Mira. Ahí están como apelotonadas, como que trataron de huir, o que las dejaron ahí encima, ¿sabes? Como que cayeron a plomo. Es una cosa rarísima. La verdad es que este vídeo es muy interesante, ¿eh, Carlos? Pues fíjate que en algunas zonas de Argentina se habla de mulánima, ¿vale? Que es la suerte de Sí, es una suerte de... En realidad se trata del fantasma de una mujer que se transforma en mula y que ataca a quien en teoría encuentra por el camino. Hay otro animalito, otro ser que llaman el familiar, que es una criatura similar. Dice a un perro negro gigante que deambula por los ingenios azucareros, ¿vale? Esto me recuerda mucho al Tibicenas, una leyenda de aquí. Pero el caso es que esto es lo que ve. Dice uno de los testigos, ¿vale? Perdón, el periodista local, Tony Villavicencio, del diario El Tribuno, que es uno de los que fue a cubrir la noticia, dice creer o reventar, como dicen allí en Argentina. Pero esos agujeros en el cuerpo de los animales están hechos como si fuera con bisturí. A lo folclórico, mi abuela me diría que es el sacabocaos, ¿vale? Que es un sacabocaos. Sí. La circunstancia de la herida es perfecta. La circunferencia de la herida es perfecta. Eso es algo muy raro. Y el caso es que esta gente, estos granjeros, ya conocían noticias anteriores, ¿vale? Porque esto en el terreno rural se corre como la pólvora, ¿vale? Cuando se dice que han muerto un montón de animales en no sé qué granja, aunque sea en otro país, ya todos los granjeros sudamericanos empiezan a tener miedo de que pasen el suyo, ¿vale? Estos fueron un rebaño de 28 animales, cabras en este caso, que aparecieron así. Y todos los animales tenían exactamente la misma herida en el mismo sitio. Sí. Sí. Es curiosísimo. Sí. Se decía que se le llevaba el corazón y el hígado. No sé. Sí, en el fenómeno en los fenómenos relacionados con en la ufología, con la mutilación de ganado, sí. Pero en la mayor parte del fenómeno relacionado con el chupacabras, solo hay un agujero y ausencia de sangre, ¿vale? Uno o dos agujeros, ¿vale? Por terminar, Nanti, quiero apuntar una cosa, ¿vale? Que suelen ser las respuestas habituales. Esto que ven aquí es otro animal, una cabra, una vaca en este caso, supuestamente atacado por un chupacabra. Lo que ocurre es que cabe la posibilidad, ¿vale? Si te das cuenta, le falta gran parte de la boca, ¿de acuerdo? No tiene, la oreja no está, no tiene los ojos, ¿vale? Cabe la posibilidad, y este es un caso que podría ser claro, y esto ocurre de forma moderadamente habitual,
en la zona agrícola, que se te muera un animal por intoxicación, por lo que sea, ¿vale? Y que luego le lleguen las alimañas y la destrocen, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el culpable de muchos, o por lo menos la causa, según las investigaciones que se han hecho, de muchos de estos casos en toda Sudamérica? Pues de este animalito que ven aquí. El ratoncito. El ratón hocicudo, que se llama, ¿vale? Y está extendido por toda Sudamérica, sobre todo en Argentina. Y es un animalito que es carroñero y suele atacar en las zonas blandas. Por eso ataca los ojos, las orejas, los labios, la zona de la boca. Pero evidentemente no se come todo el animal, solo una parte. Pero claro, esto no explica todos los casos, evidentemente. Porque para que un ratoncito le haga esto a todas estas cabras, ya tiene que tener un montón de hambre. No, y aparte una puntería de medallista olímpico, porque si todas las incisiones son exactamente en el mismo sitio, es que es increíble. Sí, sí. O se trajo a la tribu esa noche de fiesta a matar cabras, o no me digas tú, porque para que un animalito de esto haga eso en un animal, el animal ya tiene que estar muerto, ¿de acuerdo? Ya tiene que estar tumbado en el suelo. Está claro que las autoridades están desesperadas por buscar una explicación para tranquilizar a esta gente, ¿no? Y claro. Porque esto lleva detrás una gran... Escucharon el testimonio de Luis, el de las alpacas y las llamas. Él le está diciendo, esto no lo estamos haciendo nosotros, o sea... ¿sabes? No estamos matando animales para luego pedirle dinero al gobierno. Esto es una cosa que nos está pasando a nosotros de verdad, o sea, porque esto es una realidad y ocurre todos los años. Sea el chupacabra o no, este tipo de muertes de animales en circunstancias extrañas ocurre todos los años, ¿vale? Y yo no sé hasta qué punto los granjeros, bueno, en fin, este de aquí, por ejemplo, el de las 10 cabras, en una parte de este caso, encontré otras referencias, pues hacían mención a que esas 10 cabras representaban el 90% del sustento del granjero que las perdió. O sea que... que no hay motivación por parte del granjero de auto... Vamos, es como si se pegara un tiro en el pie. Claro, o sea... Sí. ¿Tú crees que va a ganar, o sea, el gobierno le va a pagar lo suficiente como para compensar las 10 cabras, 10, 20 cabras que ha perdido? No lo creo. No lo creo. Y ningún granjero... Como colofón de todo esto que acaba de exponer Carlos, que se supone que todos estos casos empezaron a partir de los años 90, ¿verdad, Carlos? 95, en teoría. A ver, el fenómeno o la etiqueta de chupacabra se acuñó en el año 95. Entonces podríamos decir que el primer chupacabras de la historia fue en Tenerife, ¿no? En el año podría ser. Es lo que estaba hablando, pero no se ponía el nombre de chupacabra. No, porque no se hablaba. De hecho, ya hubieron mutilaciones de ganado en España en los años 70, ojo, ¿vale? Y concretamente en la zona de Huelva hubo un caso de casi un rebaño entero que apareció también desangrado una noche, aunque el granjero ya vio durante toda la noche un montón de luces y cosas extrañas que pensó que era una tormenta detrás del horizonte. De todas formas, Martín, yo creo que para terminar ya, Carlos... sí, yo creo que sí. El caso de Taco salió en la revista Interview, así que si la quieres buscar ahí, pues también salió ahí. Pues chicos, quiero darle las gracias por habernos acompañado. Recuerden que le esperamos el próximo viernes a la misma hora. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima semana y que sean felices. Adiós, gente. Hasta luego. Chao.